Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Para hablar sobre este tema estamos ya en este momento en contacto con Saad Sarid, embajador de Israel en Ecuador, y hablar sobre la tensión mundial tras estos ataques de Israel a Irán. Hay muchas reacciones también. La Organización de las Naciones Unidas ha reaccionado condenando este momento, y la gran pregunta que muchos se hacen es ¿por qué ahora? Embajador, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La pregunta que gran parte de la comunidad internacional también se ha hecho es ¿por qué ahora esta ofensiva? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué cuando se había intentado ciertos acercamientos también se hablaba de una tregua eventualmente, pero se da esta ofensiva? Bueno, antes de contestar voy a solamente decir que estamos hablando de una ofensiva preventiva precisa para frustrar el programa nuclear iraní militar, y destaco militar. No estamos operando contra el pueblo iraní, obviamente no contra el Islam o algo por el estilo, sino solamente para las capacidades militares, nucleares del régimen actual de Irán. No estamos operando contra los civiles ni contra los líderes políticos de Irán, sino contra las infraestructuras militares nucleares. Y a su pregunta, ¿por qué ahora y no en otro momento? Siempre se puede preguntar por qué en este momento y no en otro momento, pero el asunto es que estamos en el último momento, estamos en el minuto 90, si hablamos de fútbol, antes de que Irán llegara a tener una bomba nuclear. Irán está enriqueciendo uranio para un grado militar desde hace muchos años. Paralelamente, Irán está desarrollando y construyendo misiles balísticos, misiles de cruceros, drones como fueron lanzados hoy en día hacia Israel. Pueden, por ejemplo, ver el informe integral de la OIEA que ustedes han mencionado hace un momento para ver el avance iraní hacia la bomba nuclear. Y como no podemos permitir que Irán tenga una bomba nuclear, porque aparte de esas capacidades que Irán está desarrollando, también hay voluntad, también hay intenciones de lastimar a Israel. Irán está diciendo todo el tiempo que Israel no tiene el derecho de existir, y está también tratando de conseguir un arma nuclear para conseguir sus objetivos. Ahora bien, de acuerdo a esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, exige el alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en los combates en la Franja de Gaza, además y la entrega de ayuda a los habitantes del territorio arrasado palestino. Esto también, y de acuerdo a quienes han votado en esta resolución, es importante también tomar en cuenta Alemania, Inglaterra, por ejemplo. Hay países que normalmente han estado en su condición de aliados y esta vez también son parte de esta condena. Bueno, es verdad, la Asamblea General decidió lo que decidió. El asunto es que la ONU está controlado por países que cualquier proyecto de resolución que les van a dar, si es contra Israel, van a votar a favor. Nosotros estamos perdiendo en la Asamblea General de la ONU antes de que empiece el juego. Así que no hay que tomar las decisiones de la ONU y más que todo del Consejo, de la Asamblea General demasiado seriamente, porque siempre van a decidir contra Israel. Hay que ver las cosas como son y de qué estamos hablando, y las cosas están interconectadas. Hablamos de Irán hace un momento y tenemos que hay más cosas que decir, por ejemplo, la involucración de Irán en América Latina. Pero si estamos hablando de la Franja de Gaza, ¿qué es Hamas? Hamas, como Hezbollah y como otras organizaciones terroristas en Medio Oriente y fuera de Medio Oriente, son apoderados o proxies o herramientas de Irán. Irán, como está desarrollando su arma nuclear, que acabamos de hablar, también está desarrollando su influencia regional por esas organizaciones terroristas, más que todo para atacar a Israel. Eso no es nada nuevo.
Eso tiene muchos años y la ofensiva de Hamas, el 7 de octubre de 2023, esa ofensiva tan sangrienta que fue el día más sangriento, ¿no? Para el pueblo judío desde el Holocausto, no menos. Jamás no atacaría a Israel si no sabía que Irán está tras él. Es Irán que está financiando, entrenando, dando apoyo político a Hamas, a Hezbollah y a otras organizaciones de terror. Así que nuestra lucha no es solamente Hamas, es contra Hamas o contra Hezbollah hace algunos meses y ahora contra Irán. Es todo interconectado. Y hablando específicamente de la Franja de Gaza, Hamas puede parar la guerra, o sea, la guerra puede pararse hoy día si Hamas devuelve a los secuestrados israelíes que todavía están ahí. Tenemos todavía 55 personas ahí y deja sus armas. Eso es, no hay que hacer nada más. Y de acuerdo, refiriéndome precisamente también a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, hay una reacción por parte del embajador de Israel, Dani Danon, quien dice que esta resolución era un libelo sangriento e insta a los países a no participar de una farsa que socava las negociaciones para rescatar a los rehenes. ¿Hablamos de negociaciones cuando hay una arremetida como estas? Perdón, pero no entendí exactamente la pregunta. El hecho es que hay una reacción en contra de esta resolución por parte del embajador de Israel ante la ONU, y es importante también si es que tomar en cuenta que este ataque que ha sido considerado sin precedentes de Israel a Irán no socava también estos procesos de negociaciones que venían en curso, que se esperaba lleguen a un punto al menos de acuerdo. Ok, no hay ningún proceso en la Franja de Gaza. Estamos hablando de una organización fundamentalista, extremista, que quiere arruinar a Israel, que quiere matar a los judíos y a los israelíes por donde están. Eso a propósito está escrito en la carta de fundación de Hamas, que se puede ver en el internet. Hamas no reconoce el derecho de existir al Estado de Israel, al igual como su patrón Irán. No hay con quién hablar. Sí estamos hablando indirectamente a través de 3 países mediadores para conseguir la devolución de nuestros secuestrados, pero con Hamas no vamos a vivir en paz, no hay paz con Hamas. Al igual que como durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados no buscaban la paz con los nazis, sino vencer, derrotar a los nazis. Igualmente hay que vencer y derrotar a Hamas en la Franja de Gaza. ¿Por qué Israel, dice usted que tiene de alguna forma las cartas echadas en la ONU cuando hay una resolución respaldada por Alemania, por ejemplo, por Reino Unido, propuesta por España, por ejemplo? ¿Israel está solo? En Israel no está solo. En este caso es verdad lo que usted dijo, pero siempre vemos en otras votaciones en la Asamblea General que está dentro de 200 países más o menos, 120, 130, 140 países votan automáticamente contra Israel. A propósito, Ecuador no es así. Por ejemplo, en la última votación, Ecuador se abstuvo. Así que sí tenemos amigos en el mundo. Ecuador es un ejemplo, Estados Unidos es otro ejemplo. Es verdad que de los países europeos hoy en día no entienden la situación en Medio Oriente, no entienden la situación que vive Israel frente a Hamas e Irán también, y no entiende que esa guerra que Israel lucha contra Hamas y ahora contra Irán es la guerra de toda la civilización judeo-cristiana. Israel no debe ser sola, no estamos solos, pero sí necesitamos más amigos. Muchos países en Europa hoy en día no entienden eso, no entienden que si el extremismo y el fundamentalismo vence a Israel, los próximos van a ser los países europeos y después también países en América Latina, y todavía no hablamos de la involucración de Irán en América Latina. Importante también, de acuerdo al comunicado que ustedes desde la Embajada de Israel en Ecuador han enviado, se habla, por ejemplo, respondiendo a la pregunta inicial del por qué ahora Irán ha acumulado grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, suficientes para más de 9 bombas nucleares. ¿Con este ataque se pudo mermar, frenar, eliminar quizá esta posibilidad? Perdón, pero otra vez no entendí exactamente la pregunta.
De acuerdo al boletín que ustedes envían en la respuesta sobre el por qué ahora estos ataques, ustedes hablan de que Irán tiene suficientes cantidades de uranio como para 9 bombas nucleares. El ataque y los objetivos a los que ha llegado Israel en este ataque están de alguna forma garantizando que no se pueda ya avanzar en la creación de estas 9 bombas nucleares. Ok, sí, eso es nuestro objetivo, obviamente. ¿Se ha logrado algo? El primer día. Uh-huh. Eso es solamente el primer día, ¿no?, de la ofensiva que manejamos en Irán. Obviamente nuestro objetivo es que Irán no tenga las capacidades. O sea, Irán va a seguir teniendo su voluntad y sus intenciones, pero las capacidades es algo que sí podemos ver que Irán no tenga después de esa operación militar. Por eso estamos atacando, por ejemplo, las instalaciones de enriquecimiento, ¿no?, de uranio, otras instalaciones militares que tienen que ver con eso. Vamos a tener que estar en una situación después de esa operación en Irán, que Irán no tenga suficiente uranio y capacidad militar y conocimiento de construir esas bombas nucleares que usted ha mencionado. Uh-huh. Quiere decir, y con esto cierro, embajador, que este es solo el inicio. La operación durará un poco de tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Irán es un país grande, importante, fuerte. No va a ser fácil, vamos a vivir días difíciles en Medio Oriente, pero al fin y al cabo vamos a vencer como estamos venciendo en otros frentes. Y con su permiso, por favor, yo quisiera mencionar la involucración de Irán en América Latina, porque eso es muy relevante para Ecuador y para otros países. Nosotros sabemos, Ecuador sabe, todo el mundo sabe que Irán está involucrado acá en el continente en terrorismo, en narcoterrorismo, en lavado de divisas, también en Ecuador, más que todo por su aliado Hezbollah, pero más que esto en Venezuela, en el triángulo de las fronteras, todavía no hemos olvidado los dos mega atentados de terrorismo en Argentina en los años 90 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, ¿no?, la sede de la comunidad judía en Buenos Aires. Y después de todo eso, Irán tiene una embajada acá en Quito. ¿Por qué? ¿Qué hace esa embajada en Quito? Yo creo que todos sabemos. Ahora bien, se ha dispuesto el cierre de algunas embajadas en varios países. ¿Esto también se aplicará para Latinoamérica en algunos casos? Sí, se aplica también a América Latina porque Irán está acá. Irán está buscando lastimar a Israel, a los israelíes, a las embajadas de Israel, a los judíos que no tienen nada que ver, ¿no?, con la situación en Medio Oriente o con Israel, pero para un arquiterrorista como Irán todo eso no les importa. Cuando Israel está luchando contra Irán, como dije antes, estamos luchando contra el ejército de Irán, contra las capacidades nucleares militares, no contra civiles iraníes, pero Irán hace todo lo contrario. ¿Hay alguna instrucción en particular para el caso de Ecuador? No hay algo especial en caso de Ecuador. Ecuador es más tranquila que otros países, pero todavía el riesgo existe porque los agentes de Irán están por todo el mundo. ¿Y se ha logrado o se reforzará vigilancia quizá? Y esto aplica ya para el resto del mundo, pero incluye Ecuador. Bueno, no puedo entrar en detalles, pero sí nos estamos protegiendo. Uh-huh. El consulado está abierto, no hay ningún tipo de restricciones. El lunes parece que el consulado va a ser abierto, vamos a avisar. Perfecto, embajador, le agradecemos mucho, estaremos igual pendientes de información importante sin duda. Y nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente. Sarid, embajador de Israel en Ecuador, hablando sobre la tensión mundial tras los ataques israelíes a Irán. También se ha referido a la situación respecto de Ecuador y esta medida que se ha adoptado en varias embajadas del resto del mundo. El cierre de las embajadas con el propósito de precautelar la seguridad. Hoy por hoy en Ecuador no hay ningún tipo de disposición al respecto. La situación de momento es normal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo a la